Continuamos ahorita viendo una de las clasificaciones de los triángulos, que es según la longitud de sus lados. En el libro de texto de séptimo grado, después de haber hecho lo que es el tema correspondiente a la desigualdad triangular, se aborda la clasificación de los triángulos según sus lados. Así que te recomiendo que, apoyado en el libro de texto y desarrollando las figuras en la pizarra, puedas mostrarle al estudiante cuáles son las diferentes clasificaciones. Bueno, según las clasificaciones que tenemos, no solamente es decir cuándo es escaleno, cuándo es isósceles o cuándo es equilátero. Es importante hacer la figura y ver qué propiedades o qué podemos obtener a partir de un triángulo según su clasificación. Entonces, evidentemente un triángulo escaleno, como usted ya lo conoce, es un triángulo que tiene sus tres lados desiguales, o sea que tienen diferente longitud. Por eso, aquí usted hace el dibujo y le plantea si el lado A es diferente al lado B y todo es diferente al lado C, esto trae como consecuencia de que el triángulo ABC es escaleno. Y también hay algo importante a partir de lo que es la relación entre un ángulo y un lado. Si los tres lados son diferentes, entonces los tres ángulos interiores también son diferentes. Lo que implica entonces que la medida del ángulo alfa, lo pongo por acá, de que el ángulo alfa es diferente al ángulo beta y es diferente a la medida del ángulo gamma. Esas son las consecuencias o es lo que podemos extraer de un triángulo escaleno. Ahora, un triángulo isósceles cuando tiene dos lados iguales y uno desigual. Entonces, ustedes decirle al estudiante, pues bueno, si tenemos dos lados iguales, que en este caso sería que AB es igual a AC. Recuerden que cuando no le ponemos segmento estamos hablando de las medidas. Entonces esto trae como consecuencia de que el triángulo ABC, rectificar acá, es un triángulo isósceles. Y ojo con esta palabra. Los estudiantes le escriben muchas veces se equivocan. Isósceles es acentuado y tiene SC. Cuando usted esté dando esta clase, recuerde siempre ir reafirmando y lo que es resaltando las reglas ortográficas para que el estudiante pueda escribir de forma correcta. Ahora, ¿qué pasa con un triángulo isósceles? ¿Cómo podemos identificar cuando un triángulo es isósceles? Por supuesto, cuando tiene dos lados que son iguales, ¿ya? Y también esto trae como consecuencia lo siguiente, que los ángulos de la base, que en este caso es alfa y beta. ¿Por qué ángulos de la base? Porque en este caso AB se le conoce como base. Y es importante de que el estudiante entienda que el lado base en un triángulo isósceles es el lado que tiene la longitud diferente a los otros dos lados, Entonces ese sería el lado base, ¿ya? Y estamos hablando que en este caso sería AB o lo mismo el lado B, ¿ya? Y los ángulos que tocan a ese lado, en ese caso al lado B, se le conocen como ángulos bases y tienen la misma medida. Entonces tenemos que el ángulo ABC tiene la misma medida que el ángulo BAC. Son consecuencias de un triángulo isósceles. Al igual que si usted obtiene o tiene un triángulo que tiene dos ángulos interiores de la misma medida, entonces automáticamente ese triángulo es un triángulo isósceles y va a tener dos lados iguales. ¿Y cuáles son los dos lados iguales? Por supuesto, los lados que se oponen a dichos ángulos. Fíjense que este ángulo que está aquí, que es el BAC, que en este caso sería beta, y el BAC, que es alfa, a alfa se lo pone este lado y a beta se lo pone este lado, que son los lados que son congruentes en ese triángulo isósceles. Y por último, la clasificación del triángulo equilátero. En triángulo equilátero vamos a obtener lo siguiente. Si A es igual, o sea, tiene la misma medida que B e igual a la medida que tenga C, eso implica, o sea, trae como consecuencia de que el triángulo ABC es equilátero. Ojo, equilátero es una palabra esdrújula, tenemos que resaltarle siempre al estudiante las reglas ortográficas.
Y además de eso, esto trae como consecuencia de que el ángulo, la medida del ángulo alfa es igual a la medida del ángulo beta, es igual a la medida del ángulo gamma, y los tres miden 60 grados. Es muy importante que esas propiedades se las resaltemos al estudiante. Al igual que si tenemos un triángulo, nos dicen que tenemos un triángulo, que todos sus ángulos interiores miden 60, usted puede asumir que eso es un triángulo equilátero y que la medida de sus tres lados también es la misma.